Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en donde empezaremos con el tema de esfuerzos cortantes. Comenzaremos por definir qué es un esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante o de cizalla, a diferencia del esfuerzo normal, es producido por fuerzas que actúan paralelamente a la sección transversal del elemento. Estos esfuerzos se pueden dar en los tres siguientes casos: por cortante directo, por flexión en vigas y por torsión. En este primer video del tema explicaré lo que es el esfuerzo cortante directo y en otros dos próximos videos explicaré el esfuerzo cortante por flexión en vigas y por torsión. Empezaré por explicar los conceptos básicos a lo que se refiere el esfuerzo cortante y aplastamiento. Pasaremos a desarrollar un ejercicio usando el software MassCAD, el cual consiste en determinar el diámetro adecuado para un pasador mecánico. Y por último, evaluaremos ese pasador o esos pasadores usando SolidWorks Simulation. También añadiré una bibliografía, el cual contiene bastante información referente a este tema. En cortante directo, los esfuerzos cortantes se originan por la acción directa de las fuerzas al tratar de cortar el elemento. Como vemos en la siguiente figura, tenemos dos placas a tensión unidas mediante un perno. Si analizamos el perno, tendremos las fuerzas que ejercen las dos placas contra el perno. Esas fuerzas se denominan fuerzas de aplastamiento, las cuales me originan un esfuerzo de aplastamiento sobre toda la superficie del perno y sobre la superficie interior de las barras. Esas fuerzas de aplastamiento van a tratar de cortar el perno por el plano DD. A ese plano se le denomina plano de corte, que es por donde el perno va a tender a romperse o a cortarse. En este caso, como tenemos un solo plano de corte, se dice que el perno está sometido a cortante simple. Ahora, si realizamos un corte en el perno por ese plano, tendremos la fuerza que ejerce la barra contra el perno en magnitud P y una fuerza cortante B. Esta fuerza cortante me produce en la superficie seccionada un esfuerzo de corte que realmente no es uniforme, pero se hace la hipótesis de que ese esfuerzo cortante es uniforme y por eso es que se habla de un esfuerzo cortante promedio, que es igual a la fuerza cortante sobre el área de la sección transversal. Volviendo a la imagen B, por equilibrio de fuerzas, tenemos que esa fuerza cortante B va a ser igual a la carga que ejerce la barra contra el perno de magnitud P. Por lo tanto, el esfuerzo cortante sería igual a P sobre el área de la sección transversal. Acá podemos ver otra figura en donde apreciamos la falla del perno sometido a cortante simple. Acá tenemos otro ejemplo, en este caso de un pasador, en donde si analizamos ese pasador, tenemos la fuerza que ejerce la barra contra el perno de magnitud P y las reacciones de esta horquilla, que sería magnitud P'. Estas tres fuerzas van a tratar de cortar el pasador por los planos DD y EE. Como tenemos dos planos de corte, se dice que este pasador está sometido a cortante doble. Al hacer un corte por esos dos planos, tendremos la fuerza de magnitud P y dos fuerzas cortantes. Por equilibrio de fuerzas, tenemos que esa fuerza cortante va a ser igual a la mitad de la carga P. Por lo tanto, el esfuerzo cortante sería igual a P sobre 2 veces el área de la sección transversal. Como vemos, en cortante doble, el esfuerzo se reduce a la mitad que en cortante simple.
Acá podemos ver cómo sería la falla de ese pasador sometido a cortante doble. Ahora, si un pasador o un perno está sometido a más de dos planos de corte, se dice que está en cortante múltiple. Entre más planos de corte hayan, menor será el esfuerzo cortante. Otros ejemplos de aplicación donde se ve el esfuerzo por cortante directo sea en los remaches y también en las cuñas que se utilizan para fijar radialmente los engranes o poleas u otros elementos a ejes de transmisión. Pasemos al esfuerzo por aplastamiento. En la siguiente figura tenemos una placa A y una placa B unidas mediante un pasador. La fuerza F que se ejerce en la placa A realiza una fuerza de aplastamiento contra la superficie exterior del perno. Por reacción, ese perno va a ejercer la misma fuerza contra la cara interior del agujero de la placa. Esas dos fuerzas son las que me originan esfuerzos de aplastamiento sobre la superficie exterior del tornillo que está en contacto con la placa y en la superficie interior del agujero de la placa. Esa fuerza de aplastamiento va a ser igual a la fuerza de aplastamiento sobre el área proyectada, que para el caso de pernos, pasadores o remaches va a ser igual al diámetro del conector por el espesor de la placa. En el diseño por esfuerzo cortante directo tenemos que el esfuerzo cortante en el conector debe ser menor o igual a la resistencia a la fluencia en cortante del material sobre un factor de seguridad. La resistencia a fluencia en cortante va a ser igual a la mitad de la resistencia a fluencia de ese material. En el caso de diseño de pasadores o remaches sometidos a cortante, se tiene que esa área va a ser igual a pi cuartos sobre diámetro al cuadrado, y despejando el diámetro obtenemos la siguiente fórmula, la cual nos permite calcular el diámetro necesario del pasador o el remache cumpliendo con un factor de seguridad y conociendo con anterioridad la resistencia de ese material. En el caso del esfuerzo por aplastamiento, tenemos que el esfuerzo por aplastamiento, que puede ser tanto en la superficie exterior del pasador o del conector o la superficie interior de la placa, debe ser menor o igual a la resistencia a la fluencia del material sobre un factor de seguridad. Ahora, para evaluar el factor de seguridad que se presenta, va a ser igual a la resistencia a la fluencia del material por el área proyectada sobre la fuerza de aplastamiento. Ya teniendo claro los conceptos básicos, pasamos a resolver un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. Tenemos la estructura de un techo que está soportada por varias columnas, pero tres de esas columnas, que serían estas, están articuladas en su base mediante el uso de pasadores, como podemos ver en las otras figuras. En la figura C tenemos una sección de la parte inferior de las columnas, donde nos muestra cómo están ensambladas las diferentes partes de esa base. Esa columna o esas columnas transfieren una carga axial a la placa de soporte. Esa carga a su vez se transfiere a las cuatro planchas del ala y por último a las placas de unión. La transferencia de carga entre las cuatro planchas de ala a las dos placas de unión se realiza mediante el uso de pasadores. El ejercicio dice así: determine el diámetro de los pasadores necesarios para satisfacer un
factor de seguridad mínimo de 2, si el material de estos tiene una resistencia a la fluencia de 51 kSI. Además, verifique el factor de seguridad contra aplastamiento en la placa unión si la resistencia a la fluencia del material es de 45 kSI. Bien, como este ensamble es simétrico con respecto a un eje, simplemente voy a analizar un pasador. Acá tengo el esquema de las fuerzas de aplastamiento que actúan contra el pasador. Tengo la fuerza que ejerce la placa de unión contra el pasador, que es de P medios, y la fuerza que ejercen las planchas de ala contra el pasador, que es de P cuartos. Como vemos, tenemos dos planos de corte, por lo tanto esos dos pasadores van a estar sometidos a cortante doble. Ahora, al realizar un corte en el pasador por esos dos planos, tendremos la fuerza de aplastamiento que ejerce la placa, que es de P medios, y las dos fuerzas cortantes. Pero antes de seguir con el ejercicio, escribiré las variables que ya conocemos. Tengo que la carga P es de 160 kips. P igual a 160 kip. Un kip es igual a 1000 libras. Tengo la resistencia a la fluencia del pasador, que es 51 kSI. LSY del pasador, 51 kSI. Y un KSI equivalen a 1000 PSI. LSY de la placa es igual a 45 kSI. Y el factor de seguridad de 2. Como expliqué anteriormente, cuando un conector está sometido a cortante doble, la fuerza cortante valdría la mitad de la fuerza de aplastamiento máxima que se presenta. Para este caso, la fuerza cortante sería P medios sobre 2, que quedaría igual a P sobre 4, y eso nos da 40.000 libras. Ahora lo que queda es simplemente calcular el diámetro, teniendo ya el material y un factor de seguridad establecido. Para calcular el diámetro, la fórmula es igual a 2 por la fuerza cortante por el factor de seguridad sobre pi por la resistencia a la fluencia cortante, y todo eso elevado a la 0.5. Bueno, entonces diámetro va a ser igual a 2 por la fuerza cortante por el factor de seguridad sobre pi por el SSY. Bueno, vamos a calcular aquí rapidito el SSY, que sería igual a 0.5 por la resistencia a la fluencia del pasador. Listo. Por el SSY. Y esto elevado a la 0.5. Me pasé aquí con una S más. Listo. El diámetro nos da en pies, pero lo vamos a pasar a pulgadas. Serían 2 pulgadas.
Ese es el diámetro necesario que debe tener el pasador para resistir el esfuerzo cortante. Ahora verifiquemos los esfuerzos por aplastamiento que ocurren en la placa de unión. Voy a colocar acá esfuerzo por aplastamiento. Para calcular el factor de seguridad contra aplastamiento tenemos que es igual a la resistencia a la fluencia del material por el área proyectada sobre la fuerza de aplastamiento. El área proyectada, recuerden que para caso de pasadores, remaches o pernos va a ser igual al diámetro del pasador, que en este caso sería 2, por el espesor de la placa, que es de 1.5 pulgadas. Vamos a pasarlo a pulgadas cuadradas. Y el área proyectada es de 3 pulgadas cuadradas. Ahora calculamos el factor de seguridad contra aplastamiento, que sería igual al SY de la placa, que ya lo tenemos acá anotado, por el área proyectada sobre la fuerza de aplastamiento. En este caso la fuerza de aplastamiento, vamos a colocarla acá rapidito, va a ser igual a P medios, que sería 80.000 libras. Colocamos acá la fuerza de aplastamiento y nos da un factor de seguridad de 1.69. Como vemos, nos dio un valor inferior a 2. Por lo tanto, esa placa nos va a fallar por aplastamiento. Entonces, para aumentar ese factor de seguridad, tenemos que o aumentar la resistencia del material o aumentar el área proyectada. En caso de que no se pueda aumentar la resistencia del material o cambiar el material, simplemente lo que queda es aumentar el área proyectada, y eso se hace o cambiando el diámetro del conector o aumentando el espesor de la placa. Suponiendo en este caso que vamos a aumentar el espesor de la placa, que ya no es de 1.5 pulgadas sino de 2 pulgadas, entonces ya el factor de seguridad contra aplastamiento aumenta a 2.25, y que ya es algo satisfactorio. Verificamos rápidamente el aplastamiento en el pasador. Sería la misma fórmula, simplemente que cambia la resistencia del material, que sería la LSY del pasador, y nos da un factor de seguridad de 2.55, que lógicamente es mayor al de la placa debido a que la resistencia del pasador es mayor. Listo, entonces ya tenemos realizado el ejercicio. Ahora haremos la evaluación de estos pasadores usando SolidWorks Simulation. Acá tengo la representación de la base articulada, pero para hacer la evaluación de los pasadores tengo que simplificar este modelo. Entonces acá tengo otra configuración que es para simulación, en donde suprimo lo que no es necesario. Los pasadores como tal tampoco son necesarios para realizar la evaluación.
En la descripción les dejaré un link para que puedan descargar esta pieza en formato Parasolid para que ustedes mismos hagan la simulación en SolidWorks. Empezaré por crear un nuevo estudio de simulación estático. El gestor nos muestra que tenemos dos sólidos. Agreguemos un material, cualquier acero, puede ser acero aliado. Luego editemos el contacto entre esos componentes, digámosle que sea sin penetración. Colocamos la carga en esta cara, que es de 160.000 libras. Ahora lo que nos queda es restringir lo que es las sujeciones y el movimiento que pueda tener. Agregamos una sujeción fija en estas caras y una sujeción avanzada con el fin de restringir el movimiento de esta pieza, ¿sí? Para que cuando el software esté realizando el análisis, la simulación, esta pieza no vaya a comenzar a girar alrededor del pasador. Para eso selecciono las caras, estas caras laterales. En plano de referencia selecciono la cara superior y le digo que me restrinja los movimientos en estas dos direcciones. La única dirección que queda libre sería la de normal al plano. Es decir, que esta pieza solamente se me va a mover en esta dirección. Damos en OK. Lo siguiente será agregar los conectores de pasador. Seleccionamos las tres caras que van a estar en contacto con el pasador. Activamos con anillo de retención para evitar que el pasador se nos mueva axialmente. Activamos datos de resistencia. En material lo dejamos como viene por defecto, que es acero aliado. Acá en zona límite de tensión tenemos que colocar el área de ese pasador, de la sección transversal del pasador, que aún no la hemos calculado. Vamos a calcularla rápidamente. Entonces el área sería igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que sería 3.14 pulgadas cuadradas. Entonces la zona del límite de tensión sería 3.14 pulgadas cuadradas. La resistencia del pasador es de 51 KSI. Y el factor de seguridad que nosotros deseamos tener es de 2. Damos en OK. Seleccionamos las otras tres caras. Y ya la configuración queda guardada. Simplemente damos en OK y cerramos. Y nos crea los dos conectores de pasador con su respectivo anillo de retención. Creamos la malla. Para este caso voy a utilizar un tamaño de 0.75.
y damos y ejecutamos el estudio. Y listo, ya tenemos los resultados. Voy a eliminar estos tres resultados, ya que por ahora no nos interesa. Lo siguiente que haré es verificar las fuerzas de aplastamiento. Voy a ocultar un momento aquí los pasadores. Doy clic derecho en resultados y enumerar fuerza resultante. Activo fuerza de cuerpo libre y selecciono la cara donde quiero verificar la fuerza de aplastamiento. Por ejemplo, en esta primera cara, que es la del ala, la fuerza de aplastamiento resultante es de 40.000 libras. Que es efectivamente lo que tenemos en el análisis del pasador que hicimos en MATCHCAD. La fuerza de aplastamiento en la placa unión, que sería la de la mitad, de 80.000 libras. Y verificamos que está correcto. Listo. Ahora lo siguiente será verificar las fuerzas cortantes que actúan en los pasadores. Nos vamos a enumerar fuerza de conector. Voy a seleccionar el primer pasador, que es el de la izquierda, y tenemos que la fuerza cortante en el lado derecho es de casi 40.000 libras y la del lado izquierdo un poquitico más de 40.000 libras, y que es efectivamente lo que nosotros tenemos. La fuerza cortante es de 40.000 libras. Ahora verificaremos el factor de seguridad que SolidWorks calculó. Doy clic derecho en resultados y en definir trazado de comprobación de perno pasador. Me aparece un listado donde dice aceptar. Los dos pasadores están dentro de ese listado. Quiere decir que el factor de seguridad que SolidWorks calculó es mayor a 2. Entonces para el pasador del lado derecho tenemos un factor de seguridad calculado de 2 y para el del lado izquierdo también de 2. Si nosotros damos en detalles, SolidWorks nos muestra todas las fuerzas que actúan en esos pasadores, como son las fuerzas cortantes en la componente X, en la componente Y su resultante, las fuerzas axiales y los momentos flectores que se presentan. Esta fuerza axial y este momento flector son debido a las deformaciones que sufren los materiales a la hora de aplicar las fuerzas. Entonces se crean esas fuerzas axiales y esos momentos flectores. Y SolidWorks lo que hace es tomar esas tres cargas, las resultantes de esas tres cargas, y con esos valores calcula un factor de seguridad. Ahora estos detalles yo los voy a guardar en un formato de archivo de texto. Voy a colocarle evaluación de pasadores y voy a abrir el documento, y este sería el documento que SolidWorks me guarda en un formato de texto.
Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si tienen alguna duda o inquietud, me lo pueden hacer saber aquí en los comentarios o escribiéndome en la fanpage. Y listo, sin nada más que decir, que tengan un feliz día y nos vemos en un próximo video.